Bueno, pues vamos a comenzar este nuevo webinar. Quiero daros la bienvenida a estas jornadas formativas de soporte de la implementación de la farmacogenética que organiza la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Como sabéis, este es el tercer webinar que hemos organizado en este año. A lo largo del verano vamos a parar las actividades, pero luego lo vamos a retomar. Tenemos ya programados otros 3 webinars que van a tener lugar en otoño, si no recuerdo mal, en octubre, noviembre y diciembre. Ya tenemos fijadas las fechas y que yo creo que podéis encontrar toda la información en nuestra página web. Y deciros simplemente, bueno, que recordaros, son recursos gratuitos. En nuestra página web podéis encontrar toda la información sobre nuestra sociedad, pero también sobre estos ciclos formativos y también los documentos de recomendación de los que estamos hablando en estas jornadas. Y bueno, en este webinar, que como veis va a estar dedicado a citocromo 1219 y el tratamiento con clopidogrel, voriconazol e inhibidores de la bomba de protones, pues en nombre de la SEF, pues me gustaría dar las gracias a los 3 ponentes externos de los que disponemos, que van a participar y nos van a hablar del contexto médico, ¿no?, de estos tratamientos, y que son Pablo Díez Villanueva, Yasmina Mozo del Castillo y Pilar Rodríguez Ledo. Y quiero dar también las gracias a los miembros de la SEF, que van a representar y representan a los 3 grupos de trabajo que han estado elaborando estos documentos de recomendación y que hoy vienen en nombre de los grupos, y que son Hugo Tejera, Javier Segovia y María José Herrero. Y quiero también dar las gracias a las 2 moderadoras de este webinar, que son Ana Eugenia Rodríguez y Sara Bernal, porque bueno, han hecho un trabajo excelente, además coordinando, que no es nada sencillo el condensar todos estos temas en 1 hora y media, ¿no? Que sabéis que hacemos estas jornadas bastante sintéticas, ¿no? Y luego, bueno, dar las gracias a todos los inscritos, porque bueno, esto significa que el trabajo que estamos haciendo en la SEF pues tiene repercusión y va a tener un uso. Y con esto, pues nada más. Veis el programa que lo tenéis en pantalla. Esta es la primera parte con la introducción y bueno, y poco más. Y voy a dar paso ya a las 2 moderadoras, a Ana y a Sara. Por favor, empezad cuando consideréis. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina. Bueno, me gustaría primero aprovechar para agradecer públicamente la participación de todos los ponentes en este webinar organizado por la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Como ya ha dicho Cristina, este webinar se centra en el CYP2C19 y su aplicación en la práctica clínica, considerando además las recomendaciones de la SEP. El webinar se divide en una breve introducción del gen CYP2C19 y 3 bloques considerando 3 tratamientos farmacológicos que se usan en la práctica clínica diaria. En cada uno de estos 3 bloques habrá 2 charlas. La primera presentada por un ponente externo a la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, que se centrará en la aplicación clínica de CYP2C19, y luego habrá una segunda charla presentada por un ponente miembro de la SEP, en la que hablará de las recomendaciones de la SEP para el CYP2C19. Al final de cada bloque habrá 10 minutos para discusión y preguntas. Por favor, les recuerdo que al pie de la página hay un botón de preguntas y respuestas en el que pueden anotar todas las dudas o preguntas, y al final de cada bloque serán expuestas para que los ponentes puedan responder. Así, sin más, pasamos ya a presentar el primer ponente, que es Hugo Tejera. Él es del CENIO en Madrid y miembro de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Gracias a ser gran conocedor de la farmacogenómica, nos va a hacer una breve introducción del protagonista del webinar, que es el CYP2C19, sus variantes genéticas y los fenotipos asociados. Adelante, Hugo, cuando quieras. De acuerdo. A ver, avísenme cuando vean correctamente la pantalla. Perfecto. Perfecto.
Vale, pues muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias por contar conmigo para este webinar. Yo voy a comentar un poco las variantes genéticas y los fenotipos farmacogenéticos de CYP12D19. Como saben, este es el gen implicado en las rutas de metabolismo de clopidogrel, boriconazol y los inhibidores de bomba de protones. Es el citocromo P450, familia 2, subfamilia C, miembro 19, y codifica para una proteína del mismo nombre que está compuesta por 490 aminoácidos que se expresa principalmente en el hígado y también en menor niveles también en el intestino delgado. Su expresión constitutiva está básicamente mediada por factores nucleares hepáticos, 4-alfa y 3-gamma, y su activación transcripcional también está mediada por receptores nucleares sensibles a fármacos como CAR, PXR y GR-alfa, así como por el factor de transcripción GATA4. En cuanto a las interacciones farmacológicas, tenemos que tener en cuenta que se ha identificado o se ha visto una actividad reducida de CYP12D19 en mujeres que utilizan anticonceptivos orales esteroideos y también que hay otros fármacos que producen la inducción de la actividad de CYP12C19, como estos que vemos en pantalla, y por el otro lado también pueden producir otros fármacos la inhibición de la actividad, como son ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y también inhibidores de la bomba de protones. En cuanto al genotipificado de CYP12D19, este es un gen polimórfico en el que se han descrito más de 49 variantes alélicas. Y bueno, algunas de estas variantes alélicas pueden producir una actividad metabólica inferior a la normal, que en algunos casos puede llegar a ser nula. Y también otras variantes alélicas pueden producir una actividad metabólica superior a la normal. Es importante destacar que la ausencia de todas estas variantes, de las 49, la ausencia de estas variantes no garantiza una actividad enzimática normal, ya que en algunos casos también pueden haber variantes alélicas de menor frecuencia que no hayan sido descritas hasta la fecha y que también podrían alterar la función de CYP12D19. Pues bien, de todas estas variantes, el grupo de metodología e interpretación analítica de los grupos de trabajo de la SEF ha seleccionado los alelos que se van a considerar como imprescindibles o recomendables para genotipificar este gen correctamente y asignar su función metabólica. Y estos, los criterios de selección que se han utilizado principalmente es el impacto funcional de estas variantes en la proteína, así como también la prevalencia en la población, es decir, la frecuencia alélica. Se han seleccionado como alelos imprescindibles estos que vemos en pantalla, el estrella alelo 2, 3 y 4, que como vemos los tres conllevan la pérdida de completa de la función de CYP12C19, y también por otro lado el estrella alelo 17, que en este caso conlleva una función aumentada de CYP12C19. Además, también se han incluido otros alelos que se consideran como recomendables, que en la medida de lo posible es importante también conocer estos alelos para asignar correctamente el fenotipo metabólico de CYP12C19. Para ver correctamente todas estas variantes de manera más cómoda, se han elaborado unas tablas suplementarias que pueden encontrar en la página de la SEF junto con las guías. En este caso, aquí vemos en pantalla la tabla suplementaria 1, en la que vamos a ver en las filas los diferentes estrellas alelos y en las columnas las diferentes variantes que participan en los estrellas alelos. En este primer ejemplo, como vemos, por ejemplo, el estrella alelo 2, que corresponde a una pérdida completa de la función y ha sido seleccionado como imprescindible, vemos en esta tabla vemos en las casillas en negro con la letra en blanco corresponden a las variantes alélicas que definen cada uno de los estrellas alelos. Entonces, en este caso, la estrella 2 está definido como el cambio A por G en esta posición y el cambio G por A en esta otra. Así, de manera cómoda, podemos ver en estas tablas todas las combinaciones de las diferentes variantes genéticas y su participación en cada uno de los estrellas alelos.
De aquí me gustaría destacar brevemente el caso de, por ejemplo, esta variante que, como vemos, está compartida entre el estrella Lelo 2 y el estrella Lelo 35. Y comento esto porque es importante tener en cuenta estas combinaciones a la hora de seleccionar las variantes que vamos a genotipificar, ya que si solo identificáramos esta variante, no podríamos distinguir entre una estrella 2 y una estrella 35. Por otro lado, también me gustaría destacar el caso del estrella Lelo 4, que como vemos está definido por el cambio A por G en esta posición. Y sin embargo, en este alelo también podemos encontrar el cambio C por T, como vemos en esta posición, que este cambio es el que define la estrella Lelo 17, que además tiene una función aumentada. Y bueno, aunque se diesen los dos en el mismo alelo, se considera que el cambio de la estrella alelo 4, al conllevar una pérdida de la metionina inicial de la proteína, es suficiente como para designar este alelo como de pérdida de función independientemente de la otra variante. En la otra tabla suplementaria, la 2, podemos encontrar en este caso las variantes genéticas en las filas, y aquí vamos a tener información principalmente relacionada con las frecuencias alélicas de todas estas variantes en diferentes poblaciones. Aquí he puesto únicamente las presentes en la base de datos Genomad europeos no finlandeses y más concreto las frecuencias de la población española del CSVS. Aquí, como vemos, las variantes alélicas que se han seleccionado como imprescindibles son aquellas que conllevan la pérdida completa de la función o una función aumentada y que han sido definidos con un nivel de evidencia definitivo o alto en el CEPIC. Y por otro lado, también hemos incluido la estrella Lelo 4, que comentaba anteriormente, que conlleva la pérdida de una metionina inicial. Y esta variante se ha incluido, como vemos, debido a que hay un aumento en la frecuencia alélica de esta variante con respecto a las otras que vemos como recomendadas. En el caso de la población española, casi llega al 1%. Y por último, comentar rápidamente la definición de los fenotipos metabólicos a partir del genotipo que se asigna de CYP2C19. Y como vemos, los metabolizadores normales son aquellos individuos que portan dos alelos de función normal. Por otro lado, vemos los metabolizadores rápidos están definidos como los individuos con un alelo de función aumentada y un alelo de función normal. Los metabolizadores ultra rápidos como aquellos individuos con dos alelos de función aumentada, y hacia el lado contrario veríamos los metabolizadores intermedios, aquellos individuos con un alelo de función normal y uno de reducida, o por otro lado individuos con un alelo de función normal y uno de pérdida completa de función, o en el caso de dos alelos de función reducida. Y por último, los metabolizadores lentos se definen como los individuos con un alelo de pérdida completa de función y uno de función reducida, o individuos con dos alelos de pérdida completa de función. Muchísimas gracias, Hugo, por esta excelente introducción. A continuación, vamos a pasar al primer bloque del webinar, que se centra en el tratamiento con clopidogrel. Para ello contamos con Pablo Díez Villanueva y Javier Muriel. Pablo Díez Villanueva es responsable de la unidad especializada de insuficiencia cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y también es miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Él nos hablará de la aplicación clínica del CYP2C19 en el tratamiento con clopidogrel. A continuación hablará Javier Muriel. Él es del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y miembro de la SEP, y su charla se centrará en las recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica para el tratamiento con clopidogrel. Les recuerdo que al final de este bloque habrá 10 minutos de discusión, comentarios o preguntas. Por lo tanto, cuando queráis, Pablo, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Voy a intentar compartir pantalla. A ver si soy capaz. No sé si se está viendo bien la pantalla, no sé si me podéis confirmar. Bueno, tendrías que ponerla en modo diapositiva antes de compartir. Y se te escucha un poco flojo. Vale, no sé ahora si me estáis escuchando mejor. Quizás un poco mejor. Vale. ¿El micro lo tienes cerca? Sí, me he puesto cascos. Vale. Lo único que no me está dejando opción era, no sé por qué, compartir. No se te oye, perdona, me dicen que no se te oye. A ver, abajo. Sí, mira, Pablo, abajo a la izquierda. ¿Ahora? Ahora sí se ve en la pantalla. Selecciona el micro. Vale. ¿Y ahora me escucháis bien? Ahora mejor. Fenomenal. Bueno, Gracias. muchas gracias por la presentación. Para mí es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Quiero agradecer también la invitación y la posibilidad de estar aquí con vosotros a los organizadores. Y en este caso vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento con clopidogrel desde un punto de vista más clínico, desde un punto de vista de las indicaciones del fármaco en la práctica clínica asistencial y no solo las indicaciones que podemos encontrar recogidas en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las que utilizamos habitualmente, sino también algunos datos, o he querido compartir algunos datos de práctica clínica real, de datos, de registros de práctica clínica real. Es importante empezar considerando el espectro de enfermedad coronaria aguda. El síndrome coronario agudo, como veis aquí, es un espectro que conviene conocer. Es importante prestar atención a una serie de consideraciones que tienen que ver con la presentación clínica, con los hallazgos electrocardiográficos y también con una serie de consideraciones analíticas que nos van a permitir establecer un diagnóstico adecuado del tipo de síndrome coronario agudo en el que nos encontramos de cara a establecer una serie de medidas, una serie de acciones que van a permitir mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Y parte de las medidas que vamos a implementar tendrán que ver con realizar una coronariografía para caracterizar el sustrato, para caracterizar el tipo, grado, localización, extensión de la enfermedad coronaria que pueda tener nuestro paciente en un momento determinado, pero también es fundamental establecer un tratamiento adecuado. Y ese tratamiento adecuado, tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la enfermedad, tiene una base en el tratamiento antiplaquetario. El tratamiento antiplaquetario, el tratamiento antiagregante, especialmente en la fase aguda, se va a caracterizar por la combinación de aspirina y otro antiagregante que es un inhibidor del receptor P2Y12, como es el caso del clopidogrel. La importancia de diagnosticar un síndrome coronario agudo y de iniciar un tratamiento anticoagulante, antiagregante, en definitiva un tratamiento antitrombótico adecuado, es fundamental porque durante un síndrome coronario agudo se ponen en marcha distintas cascadas fisiopatológicas que condicionan, como veis aquí, no solo la erosión o rotura de una placa aterosclerótica, sino la agregación de plaquetas, de otra serie de factores de coagulación, etcétera, etcétera, en una activación de una vía que supone el que nuestro paciente en un momento determinado pueda tener una arteria cerrada. Por eso es fundamental abrirla y sobre esa base es fundamental establecer un tratamiento antitrombótico, como decía, adecuado. Parte de ese tratamiento antitrombótico pasa por la utilización de tratamientos antiagregantes. La base, como he comentado anteriormente, es la aspirina y disponemos desde hace varios años y hemos implementado en la clínica asistencial otros antiagregantes que son los inhibidores del receptor P2Y12, entre los que se encuentra el clopidogrel, el primero de este grupo en ser utilizado, pero que sin embargo, como veremos posteriormente, a lo largo de los últimos años y conforme ha ido mejorando la evidencia científica en este escenario clínico, se han incorporado otros inhibidores mucho más potentes
que han demostrado mejorar aún más el pronóstico de nuestros pacientes y son, por lo tanto, de elección en la práctica clínica asistencial. Pues bien, como decíamos anteriormente, en el escenario del paciente con síndrome coronario agudo tendremos que indicar aspirina y también tendremos que indicar un P2Y12, un inhibidor del receptor P2Y. De elección será el Prasugrel o el Ticagrelor, como veis en estas tablas que corresponden a las recomendaciones que recogen las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, un documento de trabajo, el del síndrome coronario agudo, publicado recientemente, y en la que se hace referencia explícita a que la indicación de clopidogrel se reserva para aquellos pacientes en los que no esté disponible, no se tolere o esté contraindicado el uso de los otros dos antiagregantes más potentes, que son el Prasugrel y el Ticagrelor. La indicación de clopidogrel se basa en una serie de estudios realizados hace ya más de 20 años. Son estudios como el CURE, que os presento en esta diapositiva, en el que el uso de clopidogrel, además de aspirina, en comparación con placebo y aspirina, en pacientes que sufrían un síndrome coronario agudo, demostraba o se asociaba con una reducción significativa de eventos durante el seguimiento y de un endpoint primario, que es el que aparece en la diapositiva, de forma precoz, pero también estos pacientes, como veis aquí, que recibían clopidogrel en comparación con aquellos que recibían placebo, se beneficiaban de recibir el fármaco porque ello se asociaba a una reducción significativa de eventos no solo en el corto plazo, sino también durante un seguimiento más a largo plazo, un año de seguimiento, como ven en la diapositiva. De esta forma, cuando establecemos un diagnóstico de síndrome coronario agudo, nuestro paciente tendrá indicación de aspirina inicialmente. En cuanto se haga la coronariografía y caractericemos el sustrato desde un punto de vista anatómico de la enfermedad coronaria que tiene nuestro paciente, estaría recomendado la revascularización y, en este escenario, Ticagrelor y Prasugrel son los inhibidores del PY12, como ven en la diapositiva, que están especialmente recomendados, reservándose el clopidogrel para aquellos supuestos o aquellos escenarios que hemos contemplado previamente. De tal forma que, una vez realizada la revascularización y durante los 12 meses posteriores a un evento coronario agudo, el paciente recibe doble tratamiento antiagregante plaquetario y, pasados esos 12 meses, lo más habitual es que el paciente de los antiagregantes, que habitualmente es la aspirina. Clopidogrel, o con respecto al clopidogrel, en las guías de práctica clínica se hacen unas consideraciones específicas. Además de las comentadas anteriormente, también se puede considerar el uso de este fármaco como segundo antiagregante plaquetario en aquellos pacientes mayores, especialmente mayores, que sufren un síndrome coronario agudo y que precisan doble tratamiento antiagregante plaquetario. Pues bien, además del supuesto o los supuestos que comentábamos anteriormente, me gustaría compartir otros dos escenarios clínicos en los que el clopidogrel, en comparación con otros antiagregantes plaquetarios, sí que es el fármaco de elección junto con la aspirina y constituye en consecuencia la base del doble tratamiento antiagregante plaquetario en este escenario. El primero de ellos es la fibrinolisis. Es un escenario que vemos cada vez menos gracias a una red de código infarto que nos permite realizar angioplastias precoces y muy rápidamente a nuestros pacientes, pero que es un escenario posible y que sigue existiendo en la práctica asistencial. Y por otro lado también el escenario del paciente que está anticoagulado. Habitualmente y en líneas generales, los pacientes que tienen indicación de anticoagulación y sufren un evento coronario agudo reciben, además del tratamiento anticoagulante específico, doble tratamiento antiagregante plaquetario con aspirina y clopidogrel durante una semana y posteriormente se suspende la aspirina, quedando el paciente con el tratamiento y el clopidogrel, habitualmente durante 12 meses tras el síndrome coronario agudo. Posteriormente, pasados esos 12 meses, el paciente se suspende el clopidogrel y queda únicamente anticoagulado. Estos son los datos de los que disponemos en relación a las indicaciones recogidas en las guías de práctica clínica. Pero en la vida real, por ejemplo, disponemos de estudios, registros publicados recientemente con datos de más de 1000 pacientes, como este estudio que les traigo, el Impact Timing Go, publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología, en la que vemos que un porcentaje elevado de pacientes con síndrome coronario agudo, en este caso sin elevación del ST, del segmento ST, reciben pretratamiento con aspirina y un segundo antiagregante plaquetario, y en un porcentaje elevado de estos pacientes, como ven en la diapositiva, ese antiagregante plaquetario, ese segundo antiagregante plaquetario, es el clopidogrel. Pero no solo durante el ingreso, sino también, como ven en la diapositiva, en el momento del alta,
hasta un 37% de los pacientes se van de alta con clopidogrel como segundo antiagregante plaquetario. Y también es interesante conocer que este escenario es especialmente más frecuente en los pacientes más mayores y también más habitualmente o más frecuentemente utilizado en las mujeres en la práctica asistencial. Pues bien, ya para terminar y a modo de conclusión, con respecto a las recomendaciones recogidas en las guías de práctica clínica, es importante conocer que clopidogrel es un fármaco que usamos frecuentemente, pero que está recomendado, y esto hay que saberlo, cuando prasugrel y ticagrelor no se pueden utilizar. Son estos dos los fármacos de elección en este escenario clínico junto con la aspirina. El clopidogrel, si bien con un nivel de recomendación menor, se podría considerar en pacientes más mayores, y también es importante conocer que es el inhibidor P2Y12 de elección en los pacientes con fibrilación auricular. En la vida real, como hemos visto, un porcentaje elevado de pacientes recibe clopidogrel como segundo antiagregante plaquetario y, como es lógico, es fundamental optimizar siempre el tratamiento de nuestros pacientes de cara a mejorar, como no puede ser de otra manera, su pronóstico durante el seguimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora pasamos a la charla que va a dar Javier, cuando quieras. Vale, muy bien, pues en cuanto podáis, si me confirmáis que se comparte correctamente la pantalla y que me escucháis sin problema. Se ve bien la pantalla y te oímos perfectamente, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Es un placer contribuir en esta sesión formativa centrada en la guía que se ha diseñado desde la SEF para optimizar el tratamiento antiplaquetario con clopidogrel, atendiendo a la importancia del genotipado específico del CYP2C19, así como sus recomendaciones clínicas. En este sentido, desde el Grupo de Trabajo de Regulación de la SEF, tras evaluar la evidencia que relaciona genes y medicamentos, se consideró el clopidogrel como fármaco prioritario para el análisis farmacogenético del CYP2C19. Y es que diferentes agencias internacionales como la FDA, la EMA, entre otras, reconocen la importancia de realizar análisis farmacogenéticos para clopidogrel en relación al CYP2C19 con un nivel accionable, así como emiten unas recomendaciones específicas. Tanto las guías de consorcios de implementación clínica como el CEPIC, así como el PharmaGKB, pues se le otorga el mayor nivel de evidencia, proporcionando además una serie de recomendaciones clínicas respaldadas por publicaciones científicas, incluyendo ensayos clínicos robustos, pues que demuestran esta relación entre variantes genéticas del CYP2C19 con la toxicidad o ineficacia del tratamiento con clopidogrel. La presente tabla lo que recoge es la recomendación terapéutica basada en el genotipo CYP2C19 para el tratamiento de síndromes coronarios agudos e intervención coronaria percutánea. En el caso de trastornos neurovasculares tratados mediante neurointervencionismo percutáneo, la evidencia, pese a ser más escasa, también se encamina en la misma línea que se presenta en la tabla. Bien, aquí la presencia de polimorfismos no funcionales del CYP2C19 se ha asociado con una hiporrespuesta a clopidogrel, es decir, mostrando una menor eficacia y un mayor riesgo de eventos o complicaciones vasculares, que es lo que pretende evitar el clopidogrel. Y por el contrario, la presencia de alelos de función incrementada, en concreto el estrella 17, pues ha demostrado una mayor inhibición plaquetaria y una hiperrespuesta a clopidogrel. Si bien estos pacientes presentarán un mayor también riesgo de sangrado, la evidencia es insuficiente para hacer una recomendación para un tratamiento alternativo o reducción de dosis. De esta forma, se establece emplear una dosis estándar de clopidogrel según la indicación de la ficha técnica en metabolizadores normales, rápidos y ultrarrápidos, y sin embargo se recomienda que los pacientes intermedios y lentos reciban una terapia antiplaquetaria alternativa, como puede ser en determinados casos el tratamiento con prasugrel o ticagrelor, ajustados a las recomendaciones de cada ficha técnica. En caso, eso sí, de contraindicación de uso de otros antiagregantes, puede plantearse, tras un balance individualizado del beneficio-riesgo, el uso de dosis dobles de clopidogrel, a ser posible determinando el nivel de agregación plaquetaria que se va obteniendo con el tratamiento. En cuanto al beneficio potencial del uso del CYP2C19 como biomarcador farmacogenético en el uso de clopidogrel, pues radica en la reducción del fracaso terapéutico
en pacientes metabolizadores intermedios y lentos, reduciendo así pues, el riesgo de acontecimientos adversos cardiovasculares graves. Además, en términos de coste-efectividad, algunos estudios sugieren que la genotipificación de CYP2C19 antes de la prescripción de clopidogrel podría ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud, reduciendo los costes totales asociados al tratamiento y sus efectos. Pero, bueno, el genotipo CYP2C19, simplemente a modo recordatorio, es uno de los factores clínicos que se deben tener en cuenta a la hora de prescribir el clopidogrel, pero es importante señalar que la ausencia de variantes no garantiza que la actividad enzimática vaya a ser normal. Puede haber otras de menor frecuencia que estén teniendo un efecto y también pues, tener muy en cuenta en el contexto clínico las posibles interacciones farmacológicas con inductores e inhibidores del CYP2C19, así como el uso de anticonceptivos orales esteroideos que pueden reducir también la expresión y competir también por alterando la actividad del gen, de la enzima, perdón. Como conclusión, existe una alta evidencia y recomendación para el uso del CYP2C19 como marcador farmacogenético en pacientes que requieren clopidogrel. Los pacientes, en este caso con variantes no funcionales, tienen una hiporrespuesta a clopidogrel, lo que implica una menor eficacia y mayor riesgo de eventos vasculares. Y para estos pacientes se recomienda considerar terapias alternativas, antiplaquetarias. La genotipificación del CYP2D6 puede reducir el fracaso terapéutico del clopidogrel y ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud. Y como conclusión final, pues la genotipificación de las variantes que alteran la actividad enzimática del CYP2C19 es fundamental para los grupos de trabajo de la SEF, que recomiendan bueno, pues testarlas para determinar este fenotipo metabólico cuando se requiera clopidogrel. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Pablo y Javier, unas charlas fantásticas. Os felicito. Bueno, ahora tenemos, como vamos, además vamos muy bien en tiempo, tenemos 10 minutos para discusión, comentarios, preguntas. Os recuerdo a todos los inscritos que por favor al pie de la página hay un botón de preguntas y respuestas en el que se puede anotar todo y a partir de aquí pues los ponentes intentarán responder a vuestros comentarios o preguntas. A ver, hay una que, bueno, igual veis vosotros también, de Miquel Tarón, en el que dice, en algunos paneles para estrella 2 solo incluyen el RS424-4285, pero no el 05. ¿Es por desequilibrio de ligamiento? Quizás Hugo, sí. Hola, sí. Voy a aprovechar, comparto también por ilustrarlo un poco mejor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Miquel. Sí, por ilustrarlo, por si acaso alguien no lo haya entendido completamente, pregunta si que hay algunos paneles en el que se incluye esta variante para definir el estrella 2, pero no esta, y que si eso se debe al desequilibrio de ligamiento de estas variantes. Correcto, sí, hay un desequilibrio de ligamiento completo para estas dos variantes, por lo menos en población europea, y por eso se podría seleccionar a la hora de determinar únicamente el estrella Lelo 2. Sin embargo, como comentaba antes, también es importante la otra variante. En el caso contrario, en el que seleccionáramos solo esta variante, no podríamos diferenciar entre el estrella 2 y el 35. A lo mejor por eso hay paneles que solo incluyen esta variante. Pues muchísimas gracias. Hay otra pregunta para ti, Hugo, de Aranzazu Díaz, de Bustamante. Alelo con pérdida de función con otro de ganancia de función no se ha contemplado en la tabla de interpretación de metabolizadores. Sí, exacto. Sí, en el caso de la tabla, bueno, la puedo enseñar también. A ver, un segundo. Aquí. Supongo que se ve ya.
La duda en este caso es la combinación de un alelo de función aumentada más un alelo de función reducida. En este caso todavía no está incluida en esta tabla. Si verán las guías, de vez en cuando se van actualizando. Probablemente esta sea una de las cosas que vamos a incluir en el futuro. Y bueno, a día de hoy lo que sí puedo decir es que por lo menos desde el CEPIC sí consideran que la combinación de un alelo de función aumentada más un alelo de función reducida estaría dentro de los metabolizadores intermedios. Sí, correcto. Además, en línea de luego sí que en la tabla del clopidogrel que he puesto de las recomendaciones clínicas, ya sí que ya sí que aparece esa combinación de alelos no funcionales con de ganancia de función, que efectivamente pues irían más encuadrados hacia el fenotipo metabolizador intermedio en este caso. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Hay otra, y yo creo que ya acabamos, de Francisco Abad Santos. Creo que es dirigido más a Pablo Díez. Creo que no hay evidencias de que el clopidogrel sea menos eficaz que el prasugrel o el ticagrelor en los pacientes metabolizadores normales o rápidos de CYP2C19 que no reciben inhibidores de la enzima CYP2C19. ¿Podría ser el clopidogrel de primera elección en síndrome coronario agudo en este tipo de pacientes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un escenario que cabría conocer a priori, y es un escenario que cabría contemplar, y para dar respuesta a esa pregunta habría que realizar un ensayo clínico. Lo que sí que es cierto es que los test de función plaquetaria a día de hoy se han testado en algunos estudios, algunos centrados específicamente en el paciente mayor en un escenario como es el síndrome coronario agudo, y también se ha testado a través de ensayos clínicos randomizados, y esta estrategia, por lo menos hasta la fecha, no se ha asociado con menos sangrados o eventos isquémicos en el grupo de pacientes mayores, que puede ser un escenario quizás también más atractivo, y no es algo que esté recomendado en la práctica clínica asistencial, pero es seguro un área de investigación en la que seguro durante los próximos años seguiremos aprendiendo, y yo creo que el trabajo conjunto entre distintos especialistas, como lo es este webinar, pues dará sus frutos en ese sentido, y podremos mejorar seguro la atención hacia una medicina más personalizada en lo que es lo referente a la optimización del tratamiento antiplaquetario en nuestros pacientes. A ver, veo que hay alguna otra pregunta, ¿verdad? A ver, ¿se puede aplicar estos conocimientos y herramientas también para el síndrome? Pablo, ¿puedes? El Sintrón es el anticoagulante oral utilizado habitualmente. Hay ahora mismo otros anticoagulantes en el mercado orales de acción directa que han superado enormemente al Sintrón, que se reserva para escenarios concretos como puede ser pacientes portadores de prótesis metálicas, pacientes con estenosis mitral reumática, pacientes con estenosis más de moderada mitral. Y los anticoagulantes orales de acción directa serían, en el paciente con fibrilación auricular, que es el que nos ocupa más habitualmente en la práctica asistencial, los fármacos de elección. Y son los fármacos de los que también disponemos de estudios pivotales, en los que el uso de clopidogrel junto con el anticoagulante oral de acción directa versus otros tratamientos en los que puede estar el Sintrón o triple terapia se asocia con menos eventos hemorrágicos y no necesariamente más eventos isquémicos. Por eso, de elección en práctica clínica actualmente está el uso de triple terapia, normalmente durante 7 días, ocasionalmente en algunos perfiles de pacientes se puede prolongar hasta un mes, y posteriormente los pacientes, como comentaba en la presentación, quedan con aspirina, o sea, con clopidogrel y un anticoagulante que suele ser un anticoagulante oral de acción directa. Pasado el año del evento coronario agudo, el paciente se le retira el clopidogrel y se queda con el anticoagulante oral de acción directa. Habría que tener en cuenta si las vías por las que se metaboliza el Sintrón y si algunos aspectos en este sentido. Pero hoy por hoy no es el fármaco de elección anticoagulante en la práctica clínica, y lo que debemos hacer es prescribir anticoagulantes orales de acción directa.
Y con respecto a otra pregunta que tiene que ver con el precio de los fármacos, yo me guiaría más por reducción de eventos clínicos. Y en los ensayos pivotales, el plato por un lado con ticagrelor y el tritón-timi 38 con prasugrel, se ve que estos dos fármacos en comparación con clopidogrel se asocian a una disminución de eventos. El ticagrelor incluso una reducción de mortalidad. Y a su vez, estos fármacos también se han comparado entre sí en un estudio pivotal realizado hace ya algunos años, y todo ello, toda esta evidencia es la que sustenta las recomendaciones recogidas en las guías de práctica clínica, de modo que no me guiaría por el precio, sino que me iría a reducción de eventos mayores en nuestros pacientes, ¿no? A mejorar el pronóstico. Pues muchísimas gracias a todos. Y yo creo que ya podemos pasar al siguiente bloque. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente fármaco. A ver, que es voriconazol. Perdón. Entonces, el siguiente fármaco del que vamos a hablar ahora es voriconazol. Y siguiendo el mismo esquema que en el bloque anterior, en primer lugar vamos a hablar, o nos va a hablar la doctora Yasmina Mozo del tratamiento. La doctora Yasmina Mozo es médico especialista en pediatría, con subespecialidad en hematología y oncología pediátricas y trasplante de progenitores hematopoyéticos, y trabaja en el Hospital Universitario La Paz. Y a continuación, el doctor Alberto Borovia, del Departamento de Farmacología Clínica y responsable de la unidad de ensayos clínicos también del Hospital La Paz de Madrid, nos expondrá las recomendaciones farmacogenéticas de la SEF para el tratamiento con voriconazol según el genotipo de CYP2C19. Simplemente recordaros que después de las charlas tendremos una ronda de preguntas sobre voriconazol y podéis utilizar sobre todo el botón de preguntas y respuestas. Y nada más, muchas gracias a los dos por participar y adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nuestro servicio pediátrico para participar en esta charla. Voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, pues como decía Ana, voy a hablar del tratamiento de voriconazol, como voriconazol. A lo largo de estos 10 minutos, estos son los aspectos que vamos a repasar. En primer lugar, decir pues que el voriconazol es un antifúngico triazólico de amplio espectro, que su mecanismo de acción pasa por inhibir la enzima 3A del citocromo P450 micótico, que es el responsable de convertir el lanosterol en ergosterol, que es el principal esterol de la membrana celular del hongo. Entonces, esto condiciona un aumento de la permeabilidad de la membrana, conllevando la lisis celular del hongo e inhibiendo la replicación del mismo. También voriconazol se considera fungistático para cándidas porque inhibe la transformación de estas levaduras en hifas, en la forma invasiva y patógena. El voriconazol es un fármaco que tiene muy buena biodisponibilidad vía oral. Sí que sabemos que disminuye con comida grasa y que se debe tomar en ayunas de 1 a 2 horas antes y después de las comidas. La fórmula intravenosa, por su composición, resulta nefrotóxica, así que solo se utiliza si está asegurado un adecuado aclaramiento de creatinina. La distribución del voriconazol por los tejidos es amplia, penetra el sistema nervioso central, pero tiene una cinética que no es lineal y tiene además una ventana terapéutica estrecha. Su eliminación es fundamentalmente hepática y en menos del 2% la forma inalterada se elimina por la orina. Y el metabolismo del voriconazol está mediado fundamentalmente, en su mayor parte, por enzimas del citocromo P450, CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9, y en el resto de porcentaje por enzimas de la familia de proteínas monooxigenasa que contiene flavina. Aunque la expresión de CYP2C19 y de FMO3
es equiparable en adultos y en niños, parece que en los niños contribuye más al metabolismo del voriconazol que en adultos, mientras que en adultos es más relevante el CYP3A4. Respecto a las indicaciones de voriconazol en pediatría, pues se utiliza tanto para tratamiento como para profilaxis de infección fúngica invasiva. Para tratamiento es primera línea, además, según las guías para aspergilosis invasiva. También está indicado en candidemia en pacientes no neutropénicos, en infecciones fúngicas invasivas graves por cándidas que son resistentes a fluconazol y en infecciones severas por hongos emergentes como Staphylococcus nifusario. La profilaxis está indicada en aquellos pacientes que tienen un riesgo relevante de infección fúngica invasiva, en concreto de aspergilosis invasiva. Esto es que tengan un riesgo de, o sea, una incidencia del 10% o más de tener infecciones fúngicas invasivas. Estos son pacientes con leucemias mieloblásticas agudas, pacientes con linfoblásticas agudas que cumplan ciertos criterios de alto riesgo o que estén en recaída, pacientes con fallos medulares con neutropenia profunda asociada, sean secundarios a mielodisplasia, a síndromes mielodisplásicos o a aplasia medular. La enfermedad granulomatosa crónica también tiene indicación de profilaxis para aspergilosis. De hecho, la aspergilosis es la causa infecciosa de mortalidad principal en estos pacientes. También se hace profilaxis en trasplante de progenitores hematopoyético halogénico y en el trasplante pulmonar se ha asociado a trasplante cardíaco y en ciertos trasplantes hepáticos también que se consideran de alto riesgo. Ahora vamos a ver algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta para la dosificación de voriconazol en la edad pediátrica para alcanzar una concentración valle adecuada en estos pacientes, ¿no? En primer lugar, la edad. A menor edad hay mayor tasa de aclaramiento y mayor volumen de distribución, con lo cual los niños a menor edad van a necesitar mayores dosis del fármaco. Aquí he puesto una tabla sacada de una de las guías de recomendaciones. Sí que destacar que en los menores de 2 años, por ficha técnica, no está aprobado voriconazol y en los neonatos las dosis son algo inciertas. Estaría recomendada la suspensión oral frente a los comprimidos para niños con edad comprendida entre los 2 y 12 años porque estos niños esta edad tienen un tránsito intestinal más rápido y esto puede afectar a la absorción de los comprimidos. Y luego la etnia también afecta al metabolismo porque se ha visto que hay más prevalencia del fenotipo metabolizador lento de CYP2D19 en pacientes de origen asiático frente a no asiáticos. Además de esta variabilidad interindividual, hay una variabilidad intraindividual que afecta a las concentraciones plasmáticas valle de voriconazol que hay que tener también en cuenta. Ya hemos visto que una menor edad está relacionada con menor concentración, así como el uso de la vía oral, y también lo está la hipoalbuminemia. Y a mayor concentración se ha encontrado relacionada con el sexo masculino, por la coadministración de inhibidores de la bomba de protones, con valores más altos de GPT y de creatinina. Y luego hay diferentes estudios que relacionan de diferente manera parámetros inflamatorios, como la PCR, y también el uso de corticoterapia. Como es motivo de esta charla, el genotipo de CYP2D19 también impacta sobre esta variabilidad en la concentración de voriconazol, pero también polimorfismos de otros genes, como CYP3A4 y los otros que podéis ver ahí en la tabla indicados. El voriconazol, a nivel de uso clínico, pues hay que tener en cuenta que tiene bastantes reacciones adversas. La más frecuente quizás sea la hepatotoxicidad, que es común a los otros triazoles y que requiere, en caso de que se utilice en hepatopatía crónica, reducir su dosis. Puede producir alteración visual, que suele ser transitoria, neurotoxicidad que habitualmente está relacionada con niveles altos del fármaco en plasma, puede producir fotosensibilidad cutánea, está relacionado con mayor incidencia de cáncer de piel, se ha relacionado también con casos de periostitis, es cardiotóxico y puede estar relacionado también con alopecia y cambios en las uñas. Y además de estas reacciones adversas hay que tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas del fármaco, que además se utiliza en pacientes que en general están polimedicados y tienen otras comorbilidades, ¿no? Entonces siempre es importante
conocerlas o por lo menos revisarlas cada vez que introduzcamos voriconazol. He puesto aquí las más relevantes para el perfil de pacientes del que estamos hablando. Son, en primer lugar, inmunosupresores como la ciclosporina, que requiere reducir la dosis de la misma a la mitad, el tacrolimus, que requiere reducirla a 1/3, el sirolimus, cuya coadministración estaría contraindicada o por lo menos reducir muchísimo su dosis. Con citostáticos como venetoclax y vincristina también se encuentra contraindicado por el aumento de la toxicidad de estas quimioterapias si se administra concomitante con voriconazol. Hay que tener mucha precaución con otros fármacos que puedan prolongar el QT. Y también con los inhibidores de tirosinquinasa que se metabolizan por CYP3A4, que requieren reducir dosis también cuando se asocia a voriconazol. Ahora, recogiendo un poco todo esto lo que hemos comentado, para recapitular y poner el foco en el paciente hemato-oncológico pediátrico, ¿no?, que es con el que yo trabajo, pues estos pacientes, como hemos visto, están dentro del grupo de pacientes de alto riesgo para infección fúngica invasiva probable o probada. Como hemos visto, los pacientes con leucemia amiloblástica, leucemia en recaída o trasplante de progenitores hematopoyético alogénico. Y esto es relevante porque la mortalidad global asociada a estas infecciones es muy alta, 20-70%, incluso diría en el trasplante de progenitores hematopoyético alogénico hasta el 80%. Y la mayoría de estas infecciones son causadas por Aspergillus y por Candida, para las que el voriconazol es eficaz, ¿no? Entonces, para finalizar, quería recapitular cuál es la práctica clínica de la individualización del tratamiento con voriconazol en nuestros pacientes y en concreto en nuestro centro. Cuando identificamos un paciente subsidiario de recibir voriconazol en algún momento del curso de su enfermedad, como los que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, solicitamos de manera anticipada a farmacogenética, el estudio farmacogenético del CYP2C19. Los resultados de este estudio nos llegan más o menos en el plazo de una semana. Es decir, una semana ya sabremos si estamos ante un paciente con un fenotipo metabolizador pobre, rápido, ultra rápido, intermedio o normal. Cuando iniciamos la terapia, la hacemos según las recomendaciones relacionadas con el fenotipo de CYP2C19. Y solicitaremos unos primeros valle de voriconazol en los primeros 5 días de tratamiento. Se ha visto que es interesante obtener un nivel en rango desde las primeras determinaciones porque se relaciona con el éxito de la terapia antifúngica, sobre todo, obviamente, si lo estamos utilizando como tratamiento y no como profilaxis. Luego se monitoriza frecuentemente hasta alcanzar el nivel objetivo, que el rango está establecido entre 1 y 5 microgramos por mililitro, y posteriormente no se deja monitorizar para asegurar que hay estabilidad en la concentración, de que, como hemos visto, pues tiene una cinética que no es lineal y puede haber diferentes factores que hagan que los niveles en sangre varíen. Y se harán determinaciones adicionales si hay cambios en la situación clínica del paciente, si hay cambios en la dosis o en la ruta de administración, si se sospecha toxicidad, y luego especialmente en metabolizadores ultra rápidos o pobres ante posibles interacciones farmacológicas y si hay dudas sobre la adherencia al tratamiento. Y ya con esto termino la parte más clínica de esta charla y doy paso a mi compañero Alberto Borovia, del Servicio de Farmacología de mi hospital. A ver, voy a compartir. Vale, ¿se ve la presentación? Vale, pues muchas gracias a la organización de estas jornadas, que son tremendamente útiles, y gracias también, Yasmina, por la introducción que has hecho de toda la parte clínica. Yo voy a centrarme en la última diapositiva que ha presentado Yasmina, que es explicar el protocolo de recomendación de dosificación de voriconazol guiado por farmacogenética. En el caso de voriconazol, como clopidogrel es un biomarcador con un alto nivel de evidencia, pero con voriconazol hay que tener en cuenta que debemos distinguir población adulta y población pediátrica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el uso de voriconazol en población adulta
está ahora prácticamente en desuso. Hay nuevos antifúngicos de la misma familia que no están metabolizados por el CYP2C19, que no requieren monitorización y han ido desplazando poco a poco al voriconazol. Aún así, aquí veis las recomendaciones de ajuste de dosis, la dosis de carga y dosis de mantenimiento, tanto intravenoso como oral, y las recomendaciones de dosis en función de si el paciente es metabolizador normal intermedio, donde no se recomienda ningún ajuste de dosis a la dosis que ya he explicado. Metabolizadores lentos, que se considera disminuir un 25% la dosis. Y aquí ya se especifica que si no es posible disponer de manera temprana de niveles de voriconazol, pues que se busque un agente alternativo. Algo similar a lo que ocurre con los metabolizadores rápidos y ultra rápidos, donde se considera incrementar la dosis al menos un 50% y monitorizar, pero si no es posible, se elige un agente alternativo. En la práctica, al menos en nuestro centro, como digo, la mayoría de los pacientes adultos comienza tratamiento con isavuconazol, posaconazol u otro antifúngico. Aquí quizá el hecho diferencial es en población pediátrica. ¿Por qué? Bueno, pues como ha explicado Yasmina, el perfil de metabolismo en los niños es algo distinto al de los adultos, por lo tanto es más sensible a las mutaciones que podamos tener en el CYP2C19, pero es que además no tienen ninguna otra alternativa aceptada en ficha técnica, ¿vale? Es verdad que pueden utilizar otros antifúngicos, pero autorizado en ficha técnica únicamente voriconazoles. Me estoy refiriendo de los azoles, y además es en el que más experiencia tienen los pediatras. Por eso es muy, muy relevante, especialmente en población pediátrica, y ese es el motivo por el que la parte más clínica la haya hecho Yasmina y no un infectólogo o un hematólogo de adultos. En el caso de la población pediátrica, si leéis la guía que se ha publicado en la SEF, te habla de que este incremento de un 50% en la dosis en metabolizadores rápidos y ultrarrápidos puede llegar hasta un 300%. Bueno, este casi 300% se basa en la figura que veis en la diapositiva y se basa en publicaciones que provienen de estudios observacionales y también de un ensayo clínico que hemos realizado en nuestro centro. Aquí lo que hacemos ya es diferenciar en función de si el paciente es metabolizador rápido, ultra rápido, normal, intermedio y pobre, y también diferenciar en función de la edad del niño. Como veis, se administra dosis estándar cuando es metabolizador normal o intermedio. Se reduce la dosis un 25%, al igual que en población adulta, cuando es metabolizador pobre, pero en población rápida o ultra rápida ya diferenciamos entre rápida y ultra rápida y también diferenciamos por edad. De tal manera que las recomendaciones que se dan en metabolizadores rápidos mayores de 12 años es de 25 miligramos por kilo y día, en menores de 12 años de 30 miligramos kilo día, y en los ultrarrápidos pueden llegar las recomendaciones de dosis hasta 36 miligramos por kilo día si el niño es menor de 12 años. Como muy bien ha explicado Yasmina, todo esto va acompañado de la recomendación de monitorizar niveles de fármaco de una manera precoz y especialmente si el paciente tiene alguna mutación, especialmente si es metabolizador rápido o ultra rápido, que realmente es lo que más preocupa al clínico. Como digo, bueno, como ha explicado también Yasmina, el inicio del voriconazol cuando está tratando una aspergilosis tiene que ser iniciado en el momento en el que el hematólogo diagnostica esa aspergilosis. Como ya ha comentado Yasmina, el tiempo de respuesta viene a ser de aproximadamente una semana. Por lo tanto, lo que hemos implementado en nuestro centro es un genotipado anticipado a toda la población que potencialmente vaya a estar inmunodeprimido. En la práctica, cualquier paciente que atienden en la consulta de hematología le hacemos el estudio del CYP2C19 independientemente de que reciba o no reciba voriconazol. La experiencia es que la mayoría de ellos lo reciben, bien en profilaxis, bien en tratamiento. Estas recomendaciones que he puesto en la diapositiva anterior, como digo, se basan en estudios observacionales publicados, especialmente en el Hospital de Sant Lluc, también estudios realizados en nuestro centro, y este algoritmo en población pediátrica lo hemos validado en el marco de un ensayo clínico en el que se aleatorizó recibir el voriconazol en función de la práctica clínica habitual o el ajuste de dosis guiado por farmacogenética en función del algoritmo que os he presentado. Y estos son los resultados del estudio una vez finalizado, donde, como podéis ver,
el porcentaje de niveles infraterapéuticos pasa del 69% según la práctica clínica habitual a únicamente el 31% cuando aplicamos el estudio farmacogenético. Por lo tanto, podemos concluir que este algoritmo no solamente es eficaz, sino que también es eficiente. Como conclusiones, las 5 que veis en la diapositiva, la evidencia para el uso de farmacogenética en pacientes que requieren voriconazol es de nivel 1A, con información en todas las guías que conocemos, con indicaciones en las fichas técnicas de la EMA y de la FDA. Es importante que existe una clara relación entre el metabolismo de voriconazol, niveles séricos y respuesta clínica, como muy bien ha explicado Yasmina. Aquellos pacientes que el día 5 tienen un nivel por debajo de 1 tienen un alto riesgo de mortalidad. En tercer lugar, dada la alta probabilidad de aspergilosis pulmonar invasiva en pacientes inmunodeprimidos y la alta tasa de mortalidad de esta patología, está justificado, y así lo hacemos en nuestro centro, el genotipado masivo de pacientes que potencialmente vayan a recibir este tratamiento. Además, es especialmente útil en población pediátrica, como he dicho, puesto que no hay alternativas autorizadas en ficha técnica. Y por último, como bien hemos explicado, debe combinarse la farmacogenética para el inicio de dosis con la monitorización terapéutica de voriconazol para una mejor individualización terapéutica. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos ponentes por estas charlas tan claras, tan didácticas. Y he visto, pasamos a las preguntas, he visto un par de manos levantadas entre los participantes. No sé si querían hacer alguna pregunta, solamente recordaros que como está silenciado el micrófono y detenido el vídeo, si tenéis alguna pregunta la podéis hacer a través del chat o por el botón de preguntas y respuestas. Sí, y aquí hay una pregunta ya. Vale, muchas gracias. Es de Francisco Abad y pregunta. No preguntan porque es para la siguiente charla. No, yo creo que es para esta, porque pregunta sobre la interacción potencial con voriconazol. Cierto es, sí. Vale, entonces sí, tenemos en cuenta, o sea, nosotros cuando damos las recomendaciones de ajuste de dosis a los hematólogos, tenemos en cuenta todos los fármacos que pueden interaccionar. Es decir, aunque la base es el algoritmo que os he presentado, como bien ha explicado Yasmina, hay muchos fármacos que interaccionan con voriconazol, y además muchos de los fármacos que interaccionan son fármacos que utilizan los hematólogos en esta población. Por lo tanto, cuando nosotros damos una recomendación de dosis, tenemos en cuenta en nuestro algoritmo, pero también la información clínica y la información de medicación concomitante que nos proporcionan los hematólogos. Bueno, que nos proporcionan o que podemos ver directamente en la historia clínica electrónica. Muchas gracias. Y luego pregunta Elena Valle si hay alguna evidencia en el paciente geriátrico. A ver, nosotros el estudio que hemos hecho, o los estudios, porque hemos hecho varios estudios, incluyen tanto población adulta como población pediátrica, pero la realidad es que prácticamente no lo utilizan ni en población geriátrica ni en población adulta. ¿Vale? El ensayo clínico que hicimos, al que se invitó a participar tanto a servicio de infecciosas como de hematología, en nuestro centro no incluyeron ningún paciente. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Porque no tenían interés? No, porque, como digo, inician directamente con posaconazol, itraconazol, con otros azoles, ¿vale? Por lo tanto, la experiencia que hay en paciente geriátrico es muy, muy, muy limitada, ¿vale? Y a nosotros, si nos consultaran para realizar un ajuste de dosis con voriconazol en un paciente geriátrico, tendríamos en cuenta las indicaciones de la guía y otros factores que pudieran influir, fármacos que pudieran interaccionar, alteraciones de la función hepática, etcétera, ¿vale? Pero no hay demasiada experiencia en este tipo de pacientes. Vale. Y Aránzazu Díaz de Bustamante pregunta si hay alguna información sobre CYP2C19 y mavacapten en la MCH.
A ver, lo hay, al igual que lo hay en las charlas anteriores con acenocumarol, pero yo creo que tampoco es el motivo de este webinar, ¿vale? Esto, Mavacaptan, es uno de los fármacos que está en la guía del Ministerio, ¿vale? La cartera de servicios del Ministerio y que al menos en la Comunidad de Madrid hemos implementado ya, ¿vale? Al igual que con acenocumarol. Hay algoritmos de predicción de dosis que incluyen 2C9, vitamina K reductasa y CYP4F2, ¿vale? Pero bueno, no es el motivo, yo creo, de este webinar. Pues bueno, yo tengo una pregunta que es más una curiosidad. Es que la verdad es que me ha gustado mucho esta charla y sobre todo ver la interacción y la utilidad real de la farmacogenética pues ya aplicada ya en este momento. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo lleváis interaccionando y haciendo este trabajo conjunto? ¿Desde cuándo están tan, o sea, desde qué año? ¿Cuántos años de experiencia tenéis? Pues mira, nosotros la unidad de farmacogenética la constituimos en el año 2012. Nosotros con el servicio de hemato-oncología pediátrica tenemos interacción desde el principio, pero es que en el 2012 no se había descrito el alelo 17 del 1219. Entonces, cuando hablábamos con los hematólogos, mucho interés no tenían en la farmacogenética porque el desarrollo de reacciones adversas no era para ellos un problema, ¿vale? Cuando yo hablaba con ellos en el 2012, 2013, me decían, bueno, si es que al final va a hacer un poco de patotoxicidad, todos los días le hacemos analíticas, la detectamos precozmente, le bajamos la dosis y ya está, no hay mayor problema. Pero en cuanto se describió el alelo 12, el alelo 17 y lo pusimos en marcha, empezaban a utilizarlo prácticamente desde el principio. Y hemos hecho y publicado, pues creo que ya son 3 o 4 artículos con los hematoncólogos pediátricos en voriconazol. Y el ensayo clínico que os he presentado, que está pendiente de publicación, pero que, como digo, los que han metido todos los pacientes es el servicio de hemato-oncología pediátrica. No sé, Yasmina, si quieres comentar tú algo, que estoy monopolizando el debate. No, me parece bien. No iba a añadir nada. La verdad es que lo tenemos bastante integrado. De hecho, a veces un poco la frustración, entre comillas, es cuando hacemos un trasplante, darnos cuenta de que no hemos pedido farmacogenética antes de trasplantarle, con lo cual las células de la sangre que va a tener ese paciente post-trasplante ya son las de su donante. Y entonces, no sé si me explico, ¿no? Hemos perdido como la oportunidad de hacer el estudio antes. Estamos bastante pendientes de ello y nos es muy útil, y yo creo que cuando echamos una mirada hacia atrás, hacia pacientes más antiguos que han tenido infecciones fúngicas, bueno, pues da rabia ver cómo cuando no se conocía a lo mejor el impacto del fenotipo en el uso de voriconazol, o cuando no se hacían a lo mejor niveles tan adecuadamente de voriconazol. Y también voy a mencionar, por ejemplo, posaconazol, ¿no? Antes también toda la monitorización farmacológica no la teníamos tan disponible. Pues veíamos fracasos de tratamiento, pero por ausencia de niveles de los fármacos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos pasar al siguiente bloque. Muchas gracias por vuestra charla. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Sí, bueno, a continuación pasamos al tercer bloque, al último de este webinar, que está centrado en el papel del CYP2C19 en el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Para ello contamos con María Pilar Rodríguez Ledo y María José Herrero. María Pilar Rodríguez Ledo es presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y también es presidenta de REICO, Red Española de Investigación en COVID persistente. María Pilar nos hablará de la aplicación clínica del CYP2C19 en el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, y a continuación hablará María José Herrero, que es del Departamento de Farmacología de la Universidad de Valencia y del Departamento de Farmacogenética del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE de Valencia. Ella nos hablará sobre las recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica en este tipo de tratamiento. A los participantes, recordad que al final habrá 10 minutos de discusión, comentarios o preguntas.
Y Pilar, cuando quieras puedes compartir las diapositivas. Hola, buenas tardes a todos. A ver, uy, se me ha desconfigurado, perdón, que se me ha ido para atrás. Disculpad que se ha ido. Bueno, creo que lo veis, ¿no? ¿Estáis viendo? ¿Sí? ¿No? No, disculpa, No. no lo vemos todavía. Pues bueno, espera que no sé porque estaba puesto aquí un segundito. ¿Qué se me ha saltado aquí? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la sociedad y a los organizadores por invitarme a participar en esta actividad. Y además, bueno, sobre todo porque mi papel como médico de familia, en este tipo concreto de fármacos, como son los inhibidores de la bomba de protones, quizás tenga un enfoque un poquito distinto. Creo que ahora sí que lo veis, ¿verdad? Perfecto, se ve perfecto. Sí, bueno, disculpad el problema. El índice, sobre todo lo que vamos a hablar es desde el mecanismo de acción, la farmacocinética, indicaciones, dosificación, pero sobre todo también hablar de qué precauciones y qué implicaciones tiene la consulta, ¿no? El omeprazol, tomando por ejemplo de los IVPs, el omeprazol como principal de esta primera generación, es una mezcla racémica de dos enantiómeros que lo que hacen lo convierte en un inhibidor específico de la célula parietal gástrico, pero que requiere primero ser absorbido en el intestino delgado. Su acción directa es la reducción del ácido gástrico y para eso, como base débil que es, se concentra y pasa a una forma activa dentro de lo que es ya los canalículos intracelulares de la célula parietal, ¿no? Su inhibición es tanto de la secreción basal ácida como de la estimulada, independientemente de ese estímulo, ¿no? Habitualmente el que tenemos de referencia es el omeprazol, pero tenemos dos clasificaciones. La primera generación, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y la segunda es omeprazol, deslansoprazol y rabeprazol. Se aporta tanto en forma oral como la vía intravenosa. Como hemos dicho, se absorbe en el intestino delgado tras 3 o 6 horas y su biodisponibilidad en la vía oral es cercana al 50%. Y sube escasamente cuando se duplica la dosis, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando lo damos en clínica. Su distribución solamente se modifica ligeramente en la insuficiencia hepática y su metabolismo es hepático a través de las enzimas del citocromo P450, como la que estábamos hablando, el CYP2C19, ¿no? Se elimina básicamente por la orina, pero también lo hace por las heces después de la secreción biliar. Y sobre todo las indicaciones de tratamiento e indicaciones preventivas. Indicaciones de tratamiento en las úlceras gástricas, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison, y lo que es más común, que es la erradicación del Helicobacter pylori en combinación con el tratamiento antibiótico. Pero también se da de forma preventiva y de forma muy generalizada, ¿no? Preventiva en recaída de úlceras, recaída de flujo gastroesofágico, y una forma bastante abundante en la clínica, bastante prevalente en la clínica, que es la prevención de úlceras gástricas y duodenales asociados al uso de AINES en pacientes de riesgo. Y todos sabemos que hay un porcentaje de pacientes que son refractarios al uso del IVP, ¿no? Especialmente al uso de IVP de primera generación. Las dosis que utilizamos son estas que están aquí, entre 20 y 40 de omeprazol y panto, y de esomeprazol, de 15-30 lansoprazol, rabeprazol 20 miligramos, y el dexlansoprazol, aunque en el informe que hemos citado de la SEF pone que no se dispone de la ficha técnica, la formulación disponible es de 30 miligramos. Distintas reacciones adversas, unas de corta respuesta y en función de
de los efectos secundarios más habituales en la clínica, como pueden ser la cefalea, las náuseas, el estreñimiento, meteorismo, diarrea, artralgias también y exantemas, pero también a largo plazo, ¿no? A largo plazo motivado por la dificultad de absorción en estos tramos donde se produce la absorción del omeprazol, como es el déficit de vitamina B12, la osteoporosis, riesgo de infecciones, hipomagnesiemia y la demencia. Se producen sobredosis de forma muy poco prevalente, y ahí en esas exacerbaciones que se asocian, como ven ustedes, a unas dosis muy elevadas, se puede ver pues de confusión, somnolencia, náuseas, a veces taquicardia, a veces sudoración profusa o también serostomía, vómitos y cefalea. Pero suelen ser efectos transitorios y sin graves repercusiones a largo plazo. Interacciones farmacológicas, y recojo la pregunta que también se estaba formulando en el anterior debate. Tenemos que la interferencia con varfarina, diazepam, fenitoína, de forma importante a través de la inhibición de la enzima CYP2C19, en el que se causa un aumento de la concentración del medicamento y por tanto más efecto. También aspirina, clopidogrel y nelcitabir, donde inhibe la conversión del fármaco a la forma activa a través de la citada enzima, también digoxina, también duloxetina, ¿no? Por otra parte, hay que tener precauciones en el uso de los IVPs, y esta precaución es que cuando se toma durante un tiempo mantenido, y muchas de estas terapias son de larga duración, se puede producir un rebote después de estas 8 semanas de tratamiento, y que tiende a limitarse, pero de algún modo exacerba la sintomatología para la cual previamente se había dado la medicación. Para intentar disminuir esto, mitigar esto, hablamos de la reducción de la duración del tratamiento, evitar esta supresión brusca, haciendo una reducción paulatina. Es algo que no vemos siempre en clínica, pero sí alguna que otra vez. Las formas que tienen cubierta entérica, no triturarlas, es una de las recomendaciones que a veces nos pasamos por lo alto los clínicos, y es importante para no alterar esta biodisponibilidad. Y después que a veces que es la respuesta sintomática al tratamiento con omeprazol o con IVPs, no excluye la presencia de una neoplasia maligna gástrica. Por tanto, cuando se producen síntomas de alarma, cuando se sospeche o esté presente la úlcera gástrica, debe excluirse esta malignidad, ¿no? También la precaución en el embarazo y en la lactancia, donde se debe limitar el uso en el embarazo a pesar de no existir evidencia de teratogénesis, y en la lactancia se recomienda no usarlo por la excreción en la leche materna, ¿no? Pero sí que, más allá de la presentación, sí que quería dejar un comentario, y antes de que María José siga con esto, y es la repercusión clínica, ¿no? He intentado sacar algunos números. La verdad, yo no sabía y desconocía esta parte de poder pedir esta enzima para intentar adaptar la dosificación, pero sí que más allá de que en la cartera de servicios lo que está reconocido, y esto sí que estaba al corriente, en aquellos casos refractarios al tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, me gustaría dejaros unos números y una indagación que he hecho en mi zona, ¿no? Por una parte, hay más de un 50% de la población mundial que está infectada por Helicobacter pylori, y refractarios a la terapia son un 6,5% de las personas, según la literatura y las evidencias. Esto quiere decir que si en un hospital como el mío, donde yo trabajo en Lugo, con la población que tenemos, intentamos ver cuántos pacientes se tratan simplemente para erradicación del Helicobacter pylori que pudieran ser refractarios, estamos hablando de unos 75 tratamientos al año
y lo que supone extrapolado en población a Galicia unos 675 peticiones al año. Aquí solamente se hace la determinación en la Fundación Xenómica y no he podido sacar los números de las pruebas que hacen, pero desde luego no he encontrado ningún clínico del servicio digestivo, que son los que más determinaciones hacen, que me supieran informar de la vía, ¿no? Y por eso mi reflexión es, bueno, me parece que está muy bien, pero deberíamos saber también y bajarlo a la escala de lo práctico, ¿no? De la población, de cuándo lo podemos usar y cómo, ¿no? Y cómo aportarnos eso. Entonces, simplemente quería dejar esta reflexión, no pasarme del tiempo y dejar a María José. Muchas gracias a todos. ¿Veis mi pantalla, verdad? Te vemos a ti. ¿Me veis a mí? Sí. Pues un segundito, porque debería de estar compartiéndose. Disculpad, no sé qué. Vamos a ver. Tranquila. Esperamos. Gracias. Vamos a ver. Sí, aprovecho para decir que por favor las preguntas por el botoncito que tenemos abajo de preguntas y respuestas. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Se ve perfectamente. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues me sumo al agradecimiento por la organización de este webinar y de la oportunidad de presentar esta parte. Y además, bueno, pues muchísimas gracias a Pilar, porque además creo que me ha dejado con un dato interesantísimo y muy importante que creo que merece la pena que tengáis en mente y quizá lo retomaremos al final en las conclusiones. Entonces, bueno, la parte que me corresponde es un poco contaros el trabajo que hemos hecho la SEF en esta guía de recomendación para los inhibidores de la bomba de protones. Y como veis en esta diapositiva, bueno, pues se estableció por los grupos de trabajo que eran un grupo de fármacos prioritarios, ya que tenemos, como veis en la diapositiva, bueno, pues diferentes criterios y se cumplen todos ellos. Tenemos omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol y pantoprazol, autorizados y comercializados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y como veis ahí, bueno, pues desde las agencias reguladoras que los consideran, sobre todo si nos basamos en el omeprazol, bueno, pues tenemos un nivel de accionabilidad por parte de la FDA, de la agencia suiza y algo equivalente, diría, nuestra agencia, la española, informativo por parte de Japón y Canadá, y algo similar sucede con el resto de medicamentos. Según los consorcios de implementación que elaboran las guías, tenemos guía tanto del CEPIC como del grupo holandés, y Farma-GKB tiene un nivel de máxima evidencia 1A. Entonces, bueno, pues por todo esto, los grupos de trabajo de la SEF nos pusimos manos a la obra para elaborar la guía que tenéis disponible en la página web. Es cierto que a nivel de recomendaciones para ver modificaciones en las dosis o recomendación de cambio de medicamento, la evidencia solamente es lo suficientemente elevada en el caso de los inhibidores de la bomba de protones de primera generación. Esto es, como veis aquí, omeprazol, pantoprazol y lansoprazol. Y en este caso, la tabla 2 que tenéis disponible en la guía publicada, bueno, pues la he dividido aquí en 2 diapositivas para que la podáis ver mejor. De acuerdo con las variantes genéticas y los fenotipos que ellas condicionan, que ya os los hemos nombrado en las charlas previas, bueno, pues las recomendaciones para los metabolizadores ultra rápidos y rápidos, como veis aquí, serían incrementar la dosis diaria al doble de la dosis estándar de inicio recomendada, pero en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori se podría aumentar hasta 3 veces. Eso para el caso de los ultra rápidos.
Esta dosis diaria se podría dividir en varias tomas, por supuesto, y siempre se recomienda seguimiento de la respuesta terapéutica. En el caso de un metabolizador rápido, tenéis aquí un ejemplo de asterisco 1, asterisco 17, de nuevo con una actividad aumentada. Bueno, pues iniciaríamos el tratamiento con la dosis estándar recomendada y en el caso de la erradicación del Helicobacter pylori y de la esofagitis erosiva, se podría aumentar la dosis diaria entre un 50 y un 100%, o sea, doblar la dosis estándar. También podríamos dividirlo en varias tomas y de nuevo habría que hacer, se recomienda un seguimiento de la respuesta terapéutica. Si nos vamos al metabolizador normal, aquí también iniciamos el tratamiento con la dosis estándar para erradicar el Helicobacter pylori y en el caso de esofagitis, de nuevo podríamos hacer ese aumento de entre el 50 y el 100% de la dosis estándar. Si pasamos a la otra parte de la tabla, a los casos contrarios, a las actividades metabolizadoras reducidas de CYP2D19, bueno, pues nos encontramos con los pacientes con fenotipo metabolizador intermedio o metabolizador lento. En el caso del intermedio, de nuevo, siempre iniciamos el tratamiento con la dosis estándar, pero para los tratamientos crónicos superiores a 12 semanas, una vez conseguida la respuesta, ya podríamos considerar una reducción de las dosis hasta del 50%. ¿De acuerdo? Lo mismo exactamente sucedería con los metabolizadores lentos. ¿Cuáles son los beneficios de poder implementar estas medidas y de poder basar nuestra terapéutica en estos fenotipos, ¿no? En el nivel de metabolización? Bueno, pues como ya se ha comentado, como sobre todo ha dicho Pilar, veis que los inhibidores de AMBA protones, sobre todo los de primera generación, se utilizan para múltiples patologías y además no solamente en tratamiento, sino también en prevención. Además, bueno, pues ya os ha dado Pilar unas cifras, ¿no? Que yo creo que son muy ilustrativas. Un alto porcentaje de los pacientes es refractario a este tratamiento con los inhibidores de AMBA protones de primera generación. Algo debemos de hacer por ellos. Entonces, el uso de la genotipificación de CYP2D19 para guiar estos tratamientos nos permitiría identificar a los pacientes con mayor probabilidad de sufrir ese fracaso terapéutico, a los ultrarrápidos o a los pacientes con mayor riesgo de presentar toxicidad, que sería el caso contrario, los lentos, siempre cuando se prescriben las dosis estándar. Entonces, estos dos extremos podrían beneficiarse claramente de un ajuste mejor para bueno, pues incrementar la eficacia y reducir la toxicidad, por supuesto. Después, los pacientes con genotipos susceptibles de presentar una mayor concentración plasmática en terapia crónica se podrían beneficiar de esas reducciones para minimizar el riesgo de toxicidad con los usos a largo plazo. Además, creo que es importante resaltar, después de, ya que soy la última en esta tarde, en este webinar, que creo que ha quedado patente que la enzima CYP2D19 metaboliza numerosos fármacos, muchos de ellos con una ventana terapéutica muy estrecha. Hemos visto el clopidogrel, hemos visto el voriconazol y hemos visto multitud de inhibidores de la actividad enzimática y todo lo contrario. Así que creo que es muy importante que tengamos en cuenta siempre que nuestros pacientes presentan una elevada casuística de pluripatología y de polimedicación. Entonces, la implementación del genotipado de CYP2D19 debe de ayudarnos a un beneficio en el manejo de los pacientes, sea por el motivo que sea, por el tratamiento directo o por esas interacciones que van a haber a través de CYP2D19. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para las preguntas. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, Pilar y María José. Y a ver, una pregunta. Cristina Cea Arestina hace la pregunta. El estudio del alelo CYP2D19 asterisco 4 para el voriconazol se considera obligado o recomendado. Si no me equivoco, hasta no hace mucho la evidencia científica no se consideraba suficiente. Yo creo que es más una pregunta del otro bloque, ¿verdad? Para Alberto, para Yasmina. Sí, perdonad que no se me conectaba. Tranquilo, tranquilo.
el alelo 4, a ver, perdona la pregunta, ¿se considera obligado o recomendado? Pues no sé decirte, la verdad. Nosotros el panel que tenemos lo analiza y si tenemos información de él, el genetista lo informa así. Ahora mismo no sé si es obligado o recomendado. Quizá Hugo nos lo pueda aclarar, que es el que ha estado más en contacto con esta parte. Sí, exacto. En el caso del estrella alelo 4 es el que comentaba que conlleva la pérdida de la función por la pérdida de la metionina inicial. Hasta hace poco, bueno, la evidencia en CEPIC, por ejemplo, sigue poniéndola como limitada. Y en PharmGKB sí consideran 1A en el caso de clopidogrel y citalopram. En el caso de las recomendaciones de la SEF sí que lo hemos incluido como imprescindible su determinación, debido a que, como comentaba antes, conlleva la pérdida de una metionina inicial que es muy importante. La siguiente metionina está bastante avanzada en el gen. Y además, sobre todo, por la frecuencia alélica en la población española, que llega casi a ser un 1%. Entonces es importante. Y de hecho, si no recuerdo mal, en la cartera de servicios de genética creo que está incluido. Yo quisiera añadir, reforzando totalmente, ¿no?, lo que acabáis de comentar, resaltar para la gente que no pertenece a la SEF o quizá no está tan en contacto con el trabajo que se está haciendo, que estas guías son documentos vivos totalmente. Somos perfectamente conscientes de que van a ir surgiendo nuevas evidencias y aparecerán nuevas variantes e incluso variantes que ya tenemos ese conocimiento, esa constancia, como es el asterisco 4, pues que yo creo que bueno, pues si es una pérdida de la metionina inicial, no hace falta tampoco demasiada estudio adicional, demasiada certeza para tener bastante claro que la implicación va a ser en este caso muy significativa. Entonces, en el webinar de hoy yo creo que habéis podido ver 3 fármacos diferentes o 3 grupos diferentes donde van todos ligados con un mismo gen y ahí podemos ver este tipo de cuestiones, ¿no? Como el asterisco 4 que apareció más tarde, bueno, pues lo hemos implementado en la guía de inhibidores de la bomba de protones, pero es totalmente aplicable bajo los criterios de evidencia, también aplicarlo a los otros 2 fármacos. Sí, sobre todo yo creo que por lo que ha dicho Hugo, por la frecuencia alélica en nuestra población. Sí. Que es por eso que se consideró. Ujú. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, por eso damos paso a Ana que haga el cierre y muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las charlas tan claras, tan didácticas y bueno, a pesar de que el tiempo ha estado limitado, yo creo que ha estado bastante claro todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Hemos visto en este seminario lo necesaria que es en este seminario y todo el ciclo de seminarios, lo necesaria que es la farmacogenética. Y también vemos por la gran cantidad de asistentes no solo en este seminario, sino en todos los anteriores, el gran interés que hay y eso pues nos da, la verdad es que nos gusta mucho y seguiremos trabajando para ello. Y solamente quería hacer un par de recordatorios. Uno es que este seminario se ha grabado, así que en breve lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube y también en la página web de la Sociedad de Farmacogenética. Creo que también como han comentado algún ponente, estas guías que hemos expuesto, que han expuesto esta tarde aquí, las tenéis disponibles también en la página web de la SEF, por si las queréis consultar o las queréis o necesitáis utilizarlas. Y por último, recordaros que vamos a hacer un parón ahora en verano, pero volveremos el 16 de octubre. Retomaremos la actividad el 16 de octubre y con el seminario, con el webinar de tamoxifeno-codeína y atomoxetina, el gen CYP2D6. Y nada, simplemente desearos un buen verano y muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias.